Dios les bendiga a todos los hermanos que nos ven a través de Facebook. Damos gracias al Señor, estamos aquí en el templo de la Iglesia Misionera Camino de Santidad y sé que muchas iglesias han optado por hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, lo propio, obedeciendo a las normas del gobierno de Puerto Rico. Nuestros cultos han quedado cancelados hasta que el gobierno termine la cuarentena, ya sea el 30 de marzo, y si deciden extender, pues también esperaremos hasta ese tiempo. Mientras tanto, a la iglesia la saludo con todo mi corazón, con mucho amor y gozo. Estamos aquí transmitiendo para ustedes la palabra de Dios. Ya mismo vamos a predicar, pero quiero hacer unos anuncios. Si usted no está todavía en los chats de la iglesia, que tenemos dos, el WhatsApp, que es de palabras de aliento, y el WhatsApp de anuncios, por lo menos en uno de esos usted debe de inscribirse para que pueda estar al tanto de todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia y fuera, porque ahora el templo no se reúne, pero la iglesia, que somos nosotros, nos estamos reuniendo virtualmente todos los martes y jueves, que son los días que acostumbrábamos tener culto. Estamos orando de 7:30 a 8 cada uno en su lugar, y una vez que termina esa oración tenemos una pequeña reflexión luego de haber orado. Igualmente estamos transmitiendo el culto los domingos por Facebook y abrimos una página en YouTube. El hermano Ronald nos hizo el favor de hacerlo para que una vez que termine acá la grabación a través de Facebook, podamos grabarla por YouTube para beneficio de aquellos que no tienen Facebook. Sé que muchas iglesias están haciendo lo mismo. Estamos hablando a través de Facebook, estamos trayendo el mensaje de diferentes maneras, porque aunque nosotros estamos en nuestros hogares, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios siempre se mueve, hermanos. Y la escritura nos muestra que estas cosas que están sucediendo son normales. Históricamente hablando, el mundo ha tenido muchas pandemias y las hemos superado con la ayuda del Señor. Así es que la escritura en Lucas 21, los versos 34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aunque aquí el Señor está hablando del tiempo final, de cuando vendrá el Señor, sabemos que en Mateo 24 nos habla que esto es principio de dolores. Nosotros vamos a superar el COVID-19, hermanos. En el nombre del Señor, el mundo entero lo va a superar, como superamos la influenza y otras cosas. Todo eso va a estar en el ambiente. Vendrán nuevos retos. Y cada día, como dice la Escritura, como los dolores de la mujer embarazada, va a seguir en aumento. Pero la iglesia tiene que entender que nuestra vida en el Señor nos hace vivir sin temor y sin ansiedad. No somos, no es que estamos retando, ni estamos diciendo que usted sea desprecavido, sino que usted tenga las precauciones necesarias, pero tampoco va a estar en pánico y en miedo. El libro de Isaías nos dice en el capítulo 26, el verso 3, tú guardarás, o sea, Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en Dios hemos confiado. Así es que hemos oído muchos mensajes sobre estar en paz, estar en tranquilidad. La iglesia no se está reuniendo en el templo, en esta estructura, pero la iglesia se sigue reuniendo en la presencia del Señor, y este es el tiempo de nosotros aprovechar y hacer la voluntad de Dios. Quería mencionar que el tema de nuestra Biblia hoy, de nuestro estudio bíblico, que es el estudio bíblico número 12, dice que los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. No se olvide de leer la clase bíblica. Y uno de los objetivos de esta clase es que nosotros comprendamos la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera.
el apóstol en Hechos 20:18 dice que cuando vinieron, dice esta escritura, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, y sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Quiere decir, hermanos, que este tema nos habla de cómo nosotros nos conducimos delante del Señor, cómo nos conducimos delante de los demás. El apóstol Pablo estaba próximo a anunciar que pronto él se iba, que pronto él no iba a estar con ellos, que iba para Jerusalén y que se le había dicho que iba a perecer. Sin embargo, él no temía por sí mismo, porque cuando tú estás cimentado en Dios, a ti no te preocupa tanto lo físico. Esto algún día debe de desaparecer. Pero lo importante es que mi alma esté en la presencia del Señor siempre. Hermanos, no nos podemos olvidar que nosotros hemos resucitado con Cristo y que nuestra vida está escondida con Dios, y que si estamos en Él, lo que más nos importa es la vida espiritual, que como dije, no vamos a estar tentando a Dios haciendo lo que no debemos de hacer. Hay que obedecer las leyes porque para eso están puestas, pero tampoco vamos a estar en el mismo desenfreno del mundo. Amén. Así es que vamos a entrar al tema de hoy porque seguimos hablando de lo mismo, hermanos, y la palabra de Dios tiene que seguir fluyendo. Cuando el Señor me dio este tema, yo decía, bueno, Señor, vamos a hablar de lo que está pasando, pero ya hemos hablado muchísimo de lo que está pasando, y donde quiera que usted pone radio, se está hablando de lo mismo, de que nosotros estemos en paz, de que nosotros pensemos en el Señor, de que confiemos y que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero cuando yo pienso en la Escritura y veo que los grandes hombres de Dios de la palabra, a pesar de que tuvieron grandes pruebas y que muchas veces se desesperaron en la prueba también, pero volvieron a tomar control sabiendo en quién habían confiado, no estuvieron hablando todo el tiempo de lo mismo, sino que empezaron a hablar otros temas que eran importantes para la iglesia. Y nosotros comenzamos hace 3 domingos, exactamente el 1 de marzo, a hablar un tema de la santidad, y comenzamos hablando de la santidad de Dios. Y hoy vamos a seguir con el tema de la santidad de otra vertiente, pero en aquella ocasión, cuando hablamos de la santidad de Dios, les quiero recordar que nosotros dijimos que dentro de la definición de la santidad de Dios, la primera definición era que Dios estaba separado de la creación. Mucha gente hoy en día piensa que Dios es parte de la creación como algo más, como que no es Dios, como si toda la creación fuera Dios, y ellos mismos se ven a sí mismos como divinos. Sin embargo, Dios está separado de la creación porque es el creador. Él no fue creado por la creación, Él creó todo lo que existe. Por lo tanto, está separado de la creación. La segunda parte de esta definición de la santidad de Dios es que Dios es puro, y en su pureza no puede lidiar con el pecado que existe en el mundo. Por lo tanto, dijimos que lo que la santidad de Dios demanda solamente puede ser provisto por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Nosotros no podríamos estar cerca de Dios si no fuera por Cristo. Así que siguiendo con este tema, yo quiero aplicarlo a nosotros. La santidad como fruto de la salvación es el tema de hoy. Queremos hablar de ese tema y nos preguntaríamos qué es santidad, qué es vivir una vida santa. Mucha gente enmarca la santidad en una conducta física nada más, en términos externos, de pelos, maquillajes, pues prendas, y realmente no es de eso que estamos hablando, porque entonces para mucha de esa gente yo no entraría en la definición de ser una mujer santa porque tengo maquillaje y tengo prendas. Pero yo quiero ir más allá de esas cosas, hermanos. Eso no es lo que quiero tocar hoy, sino la santidad que es interior. Amén. Hay una dimensión en la vida del creyente que solo se puede experimentar cuando nosotros entramos en la santidad de Dios.
Solo puedes experimentarlo cuando tú decides vivir una vida santa delante del Señor. Cuando nosotros proponemos nuestro corazón para agradar a Dios, es como único nosotros podemos experimentar la verdadera presencia del Señor. Jesús le dijo a los discípulos: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Por lo tanto, la voluntad del Padre era que Él viviera una vida diferente, una vida santa. Sabemos que Jesús anduvo en el mundo, pero sin pecado. Gloria al Señor, sirviendo para nosotros como un modelo. Vez tras vez se repite en la historia de la humanidad que toda iglesia o todo área, sector que decide buscar a Dios y entrar en la santidad que Dios requiere, comienza un grande avivamiento en esos lugares. Dios empieza a dejarse sentir de forma poderosa. Y los que hemos conocido al Señor hace muchos años atrás, en los años 70, sabemos que la iglesia de ese tiempo era una iglesia separada totalmente para el Señor. Se podía discernir quién servía a Dios y quién no servía a Dios. Y en esa temporada, en ese tiempo, Puerto Rico fue uno de los lugares que más misioneros comenzaron a salir para evangelizar en diferentes lugares del mundo entero, hermanos. Hermanos como los Jiménez, que fueron incluso a la China comunista, hermanos que fueron a Haití, a República Dominicana, Colombia, Salvador, Filipinas, diferentes lugares del mundo entero. Dios llamaba gente que no solamente, mucha gente piensa que los creyentes son personas que no tienen preparación académica. Estamos hablando de gente que muchos tenían preparaciones académicas. Yo conozco médicos que fueron llamados al campo misionero, que fueron a la India a llevar su conocimiento, químicos que están en diferentes lugares, personas con contabilidad que Dios las envía a trabajar y personas que no tienen ninguna preparación que Dios también las llamó. El llamado de Dios se hacía pertinente a esas vidas porque en esa vida de santidad se puede escuchar la voz de Dios y se puede obedecer sin temor la voz de Dios. Así que esa gente se atrevió a caminar una vida santa y vieron la mano de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de santidad, pensamos que es santidad, y antes de definirte lo que es santidad, quiero leerte lo que dice Efesios 4:24. Dice: y vestíos del nuevo hombre. Es un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y quiero que notes en esta escritura que nos da dos palabras importantes. Nos dice que nos vamos a vestir de un hombre nuevo. Es como si nos quitáramos una ropa vieja y nos pusiéramos una ropa nueva, que es creado según Dios en justicia y santidad. Por lo tanto, nos dice que justicia y santidad son dos cosas totalmente diferentes. Justicia es lo que sucede cuando naces de nuevo. Fuiste hecho justo cuando hiciste a Cristo Señor de tu vida. En 2 de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando nosotros creímos en Jesús, fuimos limpiados con su sangre preciosa para salvación. Cuando Cristo resucitó, nos justificó delante del Padre, y eso es maravilloso. Por lo tanto, Jesucristo es nuestra justicia. Gloria al Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de santidad, significa estar separados para Dios. Nos habla de la conducta que exhiben aquellos que le sirven al Señor. Y separar significa, en cualquier diccionario, desunir, dividir, cortar, desconectar, dejar compañía, ir en dirección diferente, dejar de estar asociado. Es tan desigual como el aceite y el vinagre, no se pueden unir. La santidad es fruto de vivir
una vida santa. No es el camino hacia Dios, sino que es el resultado de vivir para Dios. Yo quiero explicarte eso de nuevo. La santidad es el fruto de caminar con Dios. Yo no soy santo porque vine a Dios. Yo no soy santo, porque vine para que Dios vine a Dios siendo santo. Yo soy santo porque al unirme a Dios, al caminar para Dios, Dios me santifica. Esa es la diferencia y voy a caminar en santidad. Así que la santidad es el fruto. Vivir una vida santa no es el camino a Dios, sino es el resultado de haber conocido a Dios y haber nacido de nuevo. Así que Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto de haber sido libertados del pecado es la santificación. Y dice, y como fin, la vida eterna. ¿Para qué yo vivo una vida separada? Porque yo quiero ver al Señor. Algún día mi meta es ver al Señor. Quizás Dios me llame mañana. Quizás Dios me llame dentro de un año. Pero cuando Dios me llame, yo quiero estar preparada con el Señor. Tú no vives una vida en santidad para hacer que Dios te ame. Ya Dios te ama. Tú no vives una vida santa para ser salvo. Ni para que Dios sea movido. Tú vives en santidad porque estás motivado por la relación y el amor que sientes hacia Dios. Por eso es que vives una vida de santidad. Estás respondiendo al amor de Dios en vez de tratar de que Dios te responda a ti. La forma de responder al amor a Dios es que yo quiero vivir una vida en santidad. Y la pregunta forzada a los que estamos aquí, que somos 4 nada más, Luisito que está sentado ahí, Pablo allá atrás y Ronald aquí grabando, es: ¿cómo puedo vivir una vida en santidad? Marí, se hace bien difícil vivir una vida en santidad. Se hace difícil, pero no imposible. Lo primero que tienes que entender, y si estás anotando, anótalo, es que tienes que desconectarte del mundo. Te tienes que desconectar del mundo. ¿Qué significa eso, desconectarme del mundo? No voy a hacer nada del mundo, no. La palabra te dice en Romanos 12:2, y esa palabra la conocemos muy bien: no te conformes, o sea, no seas igual a este siglo. Hermanos, cuando yo vivía en el siglo XX, en ese siglo aplicaba esta palabra. Ya estamos en el siglo XXI y esta palabra aplica. Cuando estemos en el siglo XXII y todavía estamos vivos y Cristo no ha venido a buscar su iglesia, sigue aplicando esta palabra. No te vas a conformar al siglo al cual tú estás viviendo, gloria al Señor, sino que tenemos que seguir transformándonos en medio de esta renovación mental. Es mi mente la que yo voy a renovar continuamente, este entendimiento, para comprobar, porque así yo puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la única forma, hermanos. Cuando yo no me conformo al mundo, cuando yo no soy igual que el mundo, a la gente del mundo, entonces, gloria al Señor, yo voy a que mi mente sea transformada continuamente. La Biblia nos advierte todo el tiempo que debe de haber una línea bien marcada entre mi vida y el mundo. El mundo tiene unas cosas diferentes a nosotros, por lo tanto, yo voy a cuidar mis pensamientos, mis acciones, mis palabras y mi conducta, porque ellas tienen que ser diferentes. Debemos parecernos a Jesús. Leímos en la predicación anterior, en Primera de Pedro 1:15, donde el apóstol Pedro decía: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. O sea, mi conducta, ese fruto de santidad se tiene que ver. Esto es lo que el Señor desea. Tristemente no es así. Mucha gente en las iglesias van los domingos a la iglesia, algunos hasta martes y jueves, al igual que el resto de la gente, toda la semana viven
como les place, y no debería de suceder. Hebreos 10:10 dice que en esa voluntad, ¿en qué voluntad? En la voluntad de Cristo de haber venido y entregarse como sacrificio por nosotros. En esa voluntad, hermanos, somos santificados. O sea, cuando Cristo se ofreció en la cruz del Calvario, cuando Cristo resucitó y nos justificó, nos dejó las herramientas para ser santificados mediante la ofrenda de su cuerpo. Dice esta escritura que se hizo una sola vez y para siempre. Así que estar separados significa que no vivimos como el mundo, no pensamos como el mundo, no estamos rotos como el mundo que está roto, no estamos sin recursos como el mundo, no estamos desesperados y en ansiedad como el mundo. El mundo se enfrasca totalmente en el pecado y nosotros no nos enfrascamos en el pecado como el mundo. En cambio, nos separamos del mundo y caminamos con Dios sus caminos. Mira lo que dice 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que el mundo hace en secreto. Así que para poder vivir de la manera que Dios requiere de nosotros, hermanos, tenemos que entender qué nos afecta y tenemos que quitar todo aquello que hace daño, los excesos de televisión, los excesos de comida, los excesos de escuchar música mundana, oír noticias todo el tiempo. Hay gente que se sigue perturbando ella misma porque está todo el tiempo pegado a las noticias y por las redes sociales. Mire, ayer o antes de ayer se difundió una noticia de una persona que supuestamente es creyente, hermanos, que puso una noticia donde se iba a parar todo, donde se iban a cerrar farmacias, supermercados, creando un pánico entre la gente. ¿Qué nosotros hacemos haciendo una cosa como esa en un momento como este? Tuvo que venir otra persona a desmentirla, otra hermana en la fe que escribió en las redes, eso no es cierto, eso no está pasando, y luego la gobernadora aclaró el punto también. Así que nosotros no podemos estar todo el tiempo escuchando todo lo que sale y desesperándonos como el mundo. Vamos a escuchar las noticias, yo las escucho una vez al día y ya, se acabó. En el resumen de las 5 yo cojo todo, el de las 4, lo que sea, de 4 a 5, cogemos el resumen de todo lo que está pasando, pero no permito, muchas veces en las redes ponemos cosas que yo no le doy mucho color, porque hermanos, muchas cosas no tienen ni siquiera autoridad para decirse. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, desconectarnos de esas cosas que nos hacen daño. Así que nosotros no podemos estar continuamente tampoco compartiendo con personas que no profesan nuestra fe. Yo tengo amistades que no son creyentes, pero no me paso de juntillas con ellas. Cuando puedo les ministro la palabra. Cuando puedo comparto algo con ellos, pero no estoy todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Porque Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eventualmente nos podemos afectar. Yo tenía un pastor que ya falleció, ya pasó a morar con el Señor, el hermano Gustavo Firpi, que tenía una forma bien jocosa de decir cómo se afectaba un creyente que se pasaba todo el tiempo con mundanos y haciendo cosas que no agradaban al Señor. Y él decía que si tú cogías un pollo caliente y lo metías en la nevera no se va a calentar, pero el pollo ciertamente se va a enfriar. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que cuidar con quién andamos, qué pensamos, qué escuchamos, qué hablamos. En este mundo se celebra el pecado sexual, la violencia, el vocabulario indecente, la borrachera. Yo escuché una vez unas personas hablando y riéndose de las borracheras que tenían y cómo quedaban. Yo decía, pero ¿y qué contentamiento hay en decir lo que estás haciendo que es tan horrible? Porque es horrible, hermanos, donde el enemigo te lleva casi peor que un animal a arrastrarte por las cunetas, a vomitarte completo, y eso a la gente le da gracia, hermanos, mientras que la moral del cristiano y sus valores son motivos de mofa.
Por esto es que los versos leídos anteriormente, además de esos, 2 Corintios 6, 14 y 15 nos dicen, no os unáis en yugo desigual. Y mucha gente piensa que aquí se está hablando del matrimonio únicamente, pero ojo, yugo desigual es cualquier cosa que yo haga que no sea del Señor. Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay compañerismo, no hablamos el mismo idioma, hermanos, no lo hablamos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿qué relación tiene Cristo con Belial? Y cuando tú hablas de Belial, este Belial lo que significa es Satanás, más que Satanás, el anticristo. Para los judíos mesiánicos, este Belial es el anticristo. Por lo tanto, Cristo y el anticristo no tienen ninguna comunión ni ninguna relación. Así que dice, o que parte el creyente con el incrédulo. Nosotros debemos de ministrarle a los no creyentes. Ellos necesitan oír las buenas nuevas de salvación. Pero esta cita nos está diciendo que no podemos estar en una cofradía, en una unión continua con el inconverso. No los rechazamos, pero no vamos a estar de juntillas con ellos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, hermanos, enemigo de Dios. Muchas veces representa un reto estar separados, porque eso significa que en el comedor de la cocina vas a estar solo, en tu trabajo. En la universidad vas a estar solo. Gloria al Señor, porque tú no eres divertido ni divertida para los demás. Vas a estar solo y el mundo te puede perseguir y se pueden mofar de ti. Nos ha pasado a todos. Yo he sido estudiante y he sabido estar sola y rechazada por los demás. He sido empleada de trabajo y he sabido ser rechazada por los demás. Pero vale la pena separarse para Dios, y cuando ellos necesitan de nosotros, nos buscan para que oremos por ellos, hermanos, porque saben que somos diferentes y que Dios habita en medio de nosotros. En Juan 17:4 Jesús lo dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esto va en contra de todo lo que el mundo llama autoestima, aceptación. Nosotros vamos en contra de la naturaleza del mundo, hermanos. Todo el mundo busca ser aceptado. Todo el mundo quiere tener a muchas amistades y que todo el mundo lo quiera. Pero en Cristo, hermanos, somos distintos. No podemos estar buscando la aceptación del mundo. El mundo no nos va a aceptar como somos. El mundo nos va a rechazar. Cuando yo vine al Señor, mis amistades me dejaron. Chinita, como me decían, está loca. Mira cómo está metida en la iglesia. Y yo pues les hablé la palabra, pero obviamente ya no teníamos ninguna concordancia, ya no estábamos en la misma noticia. Por lo tanto, les hablé mientras las tuve cerca, mientras les pude hablar, les ministré la palabra. Cuando decidieron salirse de mi lado, pues hermanos, a paz nos ha llamado el Señor. Así que nosotros debemos de recordar que Dios ha hablado de grandes promesas para aquellos que nos separamos para Él y para aquellos que incluso somos perseguidos por causa del Evangelio. Nos preocupa que nos persiga el mundo, pero no nos debe de preocupar. Somos diferentes, hermanos. ¿Dónde está la valentía del creyente para llevar el Evangelio? En esta clase bíblica de hoy, el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por el Señor. Era separado para Dios. Se despide de la gente que no iba a ver, se los dijo. Si usted leyó la clase bíblica, le dice que jamás iban a volver a ver su rostro. Él sabía que en Jerusalén le esperaba la prisión y le esperaban muchas cosas. Gloria al Señor. Pero él sabía también que su depósito, su alma, estaba guardada por Dios. Mateo 5:10. En las bienaventuranzas nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos, de esos, es el reino de los cielos. Lo más importante es que me santifico para obtener la vida eterna. Esa es mi meta. Esa debe ser tu meta, iglesia. Gloria al Señor. ¿De qué vale tenerlo todo aquí y perder lo más valioso, que es nuestra alma, eternamente? Cuando naciste de nuevo, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, por fe ya nosotros hemos sido trasladados al reino del Señor. Fuiste separado, fuiste cortado. Ahora tú puedes decidir si regresas al mundo o si te mantienes en el Señor. Se trata de tu consentimiento. Satanás no te va a obligar, no te puede obligar. Fíjate que cuando Job fue tentado, lo único que no pudo tocar fue su alma, Satanás. Tocó todo lo demás, sus finanzas, su familia, su cuerpo, pero el alma, eso no lo podía tocar. Eso le pertenece a Dios. El enemigo nos puede quitar todo, como canta una hermana, que me quiten todo, que me falte todo, pero que no nos falte la presencia del Señor. Y eso es bien fácil cantarlo, y eso es bien fácil decirlo, y es bien fácil decir tenemos la paz de Dios, pero en este momento puedes experimentar la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. No importa lo que esté pasando en derredor tuyo, puedes entender que Dios está sobre ti como poderoso gigante, que aunque te enfermes con el COVID-19, Dios no te ha dejado, porque tu alma está con Él. ¿Cuál es el temor, hermanos? Gloria al Señor. Yo me cuido, pero si llegó, gloria a Dios. Y me voy a gozar como quiere en el Señor. Y si me voy con Él, hermanos. Gloria al Señor. La hermana Janet me comentaba que cuando su papá ya estaba en su momento final, la llamaron, ella fue al hospital, ella comenzó a cantarle algo que ellos acostumbraban cantar, porque su papá fue un gran ejemplo de una vida de un creyente. Y dice que él inmediatamente le tocó la mano con mucha dulzura, ya no podía hablar, pero le tomó la mano con mucha dulzura y posteriormente pues partió con el Señor, porque el que tiene a Dios sabe quién es Dios. Yo no estoy diciendo que tú te vas a morir, yo no estoy diciendo que tú te vas a ir, no es eso, hermano, pero lo que te estoy diciendo es que para qué nosotros estamos en el camino del Señor, si no es para vivir una vida que le agrade al Señor. Cuando se nos cambia la rutina, se nos cae el mundo. ¿Pero por qué, hermanos? Gloria al Señor si tenemos tanto que el Señor nos ha dado. Así es que la decisión de seguir al Señor es nuestra y es sumamente serio y depende de ti y depende de mí. La Biblia nos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es que tenemos que desconectarnos del mundo. Y dirás, pero soy humano, ¿es posible para mí ser santo? Pues la respuesta es que sí, porque tú has sido nacido de nuevo, tú naciste de nuevo y naciste para vivir una vida en santidad. Fuiste separado desde adentro. Dios te trabajó adentro, hermanos. Y yo te puedo contar que cuando yo conocí a Jesús por primera vez, todas las malas costumbres que yo tenía, Dios se las fue llevando. Y yo recuerdo que en un momento dado, Dios me hizo sentir cómo Él me había cambiado. Yo no lo había notado ni siquiera. Pero yo recuerdo que yo estaba caminando y de momento el Espíritu Santo me dijo, wow, qué mucho he cambiado, Señor. Dios me hizo ver el cambio que Él había hecho en mi vida interior y cómo se reflejaba en mi vida exterior, en mi conducta, incluso hasta la apariencia física. Yo tuve una amiga que no quería que yo estuviera en el Evangelio, pero me dijo, la realidad, Chinita, que tú estás más linda que nunca. Esa belleza era la belleza del Señor, la santidad de Dios. Y esa santidad tiene que estar continuamente en nosotros. Así es que la santidad no es sinónimo de algo que asusta, ni es para unos sí, para otros no. Todo el que ha nacido de nuevo debe de anhelar vivir en santidad continuamente.
todos los que somos parte de ese cuerpo de Cristo hemos sido vestidos con la cota de justicia y debemos mantenerla. Tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Qué maravilloso es, hermanos. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo esta gente se separaba para Dios. Y me interesa mucho cómo Caleb y Josué eran hombres tan dedicados a Dios, vivían unas vidas tan santas, que la Escritura te dice que cuando los dos espías, que lo relata en Números 13 y 14, fueron a reconocer la tierra, solamente Josué y Caleb trajeron la palabra de Dios en fe, porque eran hombres que vivían para Dios en santidad. Los otros 10 no lo hicieron así. Y solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Los otros fueron excluidos de entrar a la tierra prometida. Y en el Salmo 78:8 hace un relato de esta historia y nos dice, y no sean como sus padres, le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Cómo eran sus padres? Generación contumaz. Contumaz significa que son personas que no, como que no ceden. Es una palabra también para rebelde, pero más que nada son cerreros, como que no ceden, no permiten que entren otras cosas. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso, ¿qué? Su corazón. No dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, que su espíritu. Tú tienes un espíritu que habita en ti y el Espíritu Santo mora en tu espíritu y en tu alma la corrige. Así que el Espíritu de Dios entra al espíritu del hombre y hace una diferencia. Y si yo permito que Dios entre, vamos a ver esa diferencia. Así que lo primero es que me tengo que desconectar del mundo. Sé que estoy un poquito lenta, pero como hoy no hay nadie más que los muchachos y ellos pueden aguantar el hambre, porque todos hemos comido bastante en estos días y tenemos suficiente grasa para quemar. Así que usted se puede levantar porque está en su casa y coger su almuerzo, pero ellos se quedan aquí conmigo. Y vamos para el segundo punto. Aleluya. Ronald puso una cara de tristeza que si usted lo ve, se muere de la risa. Número 2. Huye de la tentación para vivir una vida santa. Desconéctate del mundo es la primera y la segunda es huye de la tentación. Segunda de Timoteo 2:22 es un clásico y nos dice, huye también. Huye es un mandato, escapa. Huye también de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles las tengo yo, aunque sea mayor. Las tiene todo el mundo, no importa la edad que tenga. Puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto. Todos tenemos pasiones, hermanos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de esas pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, y corazón limpio significa ¿qué cosa? Santidad, invocan al Señor. Tú puedes resistir cualquier tentación. ¿Cómo es eso, pastora? Si no lo sabías, te lo estoy diciendo. Tú y yo podemos resistir cualquier tentación. Eso lo dice la Biblia. Tú tienes el poder, aleluya, para resistir la tentación. Dios te ha dotado de ese poder. Primera de Corintios 10, 12 al 13 dice lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, mire, o sea, te está diciendo, estate alerta que no caiga. Pero te dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, la tentación viene de mi concupiscencia, usted lo sabe, lo dice Santiago. Gloria al Señor. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. O sea, Dios no te va a dar una tentación, no va a permitir, porque Dios no tienta a nadie. Eso también lo dice el Santiago. Dios no te va a permitir ser tentado más de lo que tú puedas resistir, sino que conjuntamente te va a dar la salida de esa tentación, gloria al Señor, para que puedas soportar. O sea, y soportar es que no sucumbiste, que pudiste salir airoso.
Así que nosotros debemos huir de la tentación para vivir una vida santa. Hay veces que viene a nosotros la urgencia de hacer algo que no agrada a Dios. Podemos huir de aquello que no agrada a Dios o podemos perseguirlo. Volvemos otra vez, se trata de mi decisión. Yo puedo decidir no hacerlo como puedo decidir hacerlo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Así es que corresponde a mi vida. ¿De quién es el trabajo de mantenerme puro? ¿De quién es el trabajo de enderezar las cosas que desagradan a Dios en nuestra vida? ¿De quién es el trabajo de huir de la tentación? ¿Dios es responsable? ¿Acaso Dios fue responsable cuando Adán pecó en el huerto del Edén? La respuesta es no. Él le dijo exactamente a Adán lo que tenía que hacer y Adán a su vez le pasó el mensaje a su esposa Eva. Sin embargo, ambos tomaron la decisión de fallarle a Dios y, por tanto, recibieron la paga del pecado. Así que nosotros podemos escoger huir de la tentación o sucumbir a ella. La Escritura nos dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas, hermanos? Todas las que contiene la Escritura y aún más, vida eterna, ¿verdad? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Me toca a mí hacerlo. Dios no va a bajar. Gloria al Señor. Son pocos los casos que yo he escuchado donde Dios actúa diciéndole no lo hagas directamente. Por lo menos en mi caso, cuando yo dejé el vicio del cigarrillo, Dios me dijo en mi mente, hazlo tú y yo te voy a bendecir. Conozco un caso bien extraño que este hermano estaba perseverando en la iglesia y le gustaba fumar cigarro. Y un día se metió en su aposento, escondido de todo el mundo, gloria al Señor, para que nadie lo viera, pero ¿de dónde nos esconderemos de Dios, verdad? Y de momento estaba placenteramente fumándose su cigarro cuando le han dado esa bofetada que él no sabe de dónde vino. Después se dio cuenta que era Dios que le dio la bofetada, que el cigarro cayó al otro lado. Y él dijo, perdóname, Señor. Pero estos casos son bien extraños. Esto no pasa así. Dios te da la oportunidad de que tú tomes la decisión. Yo tomé la decisión. Tú tienes que tomar la decisión. Y esta es una tentación como cualquiera otra. Gloria al Señor. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios y Dios habita en nosotros. Por lo tanto, tenemos que crucificar nuestra carne. Lo dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué significa esto? Significa que no vas a dejar que la carne viva como ella quiere. La vas a crucificar. Cuando la carne quiere hacer algo, le va a decir, cállate. ¿Ves? Los que están así en sus casas, trepando paredes, que están locos por salir, le va a decir, no, te vas a quedar en casa, no vas a salir, no vas a hacer lo que ella quiere que ella haga. Sabemos que ser tentado no es pecado. El pecado está en complacer lo que dice el pecado. Cuando la tentación viene colocada por el enemigo de las almas, la Escritura nos dice en 1 de Pedro 5:8-9, sed sobrios. Y ser sobrio es ser mesurado. Mucha gente piensa que no estás tomado. No. Además de eso, significa una persona mesurada. Una persona que hace las cosas con moderación, que medita mucho antes de hacer las cosas. Aquí hay alguien que me está mirando que medita mucho las cosas, algunas veces demasiado. Gloria al Señor. Pero, gloria al Señor, la Biblia nos dice que tenemos que sí ser mesurados, que tenemos que ser sobrios, gloria al Señor, y que tenemos que velar. ¿Y qué velar? Estar despierto, estar alerta, estar atento, hermanos, porque el enemigo hasta en nuestros sueños nos trae la tentación, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ya dijimos que el león rugiente es algo que tiene este animal que produce cuando necesita algo, es una urgencia que viene a él, yo necesito comida,
Gloria al Señor. Así que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nos está buscando a nosotros. Mira qué analogía se hace de Satanás. Anda como león rugiente. Por lo tanto, yo tengo que ser sobrio, moderado. Tengo que estar bien pendiente, alerta, para resistir firme en la fe. Te dice, resístelo, firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que yo tengo los tienen todos los demás. A tu vida puede llegar cualquier tipo de tentación. Yo cuando comencé en el Señor, yo creo que lo conté aquí una vez, me disculpa, me voy a tomar un poquito de agua. Yo recuerdo que comenzando en el Señor, yo tuve la tentación de que yo quería volver al mundo, de ir a la fiesta, de ir con mis amistades, de estar con la gente. Yo decía, pero ¿qué es esto, Señor? Si yo te conocí, yo me gozo en tu presencia, y yo oraba y resistía. En ese tiempo me encontré una hermana que estaba recién convertida como yo y estaba pasando por lo mismo que yo estaba pasando, por la misma prueba. Y me dijo, no, pero yo me voy a ir al mundo. Y digo, no, resiste, esto tiene que pasar. La Biblia nos dice, yo me acuerdo que cité este texto, vamos a resistir al enemigo porque esto es una tentación que viene por nuestra pasada manera de vivir. Vamos a resistir en el nombre del Señor. Yo recuerdo que aquella prueba pasó y después de eso yo tuve una bendición espiritual maravillosa. Yo pasé la prueba, pero aquella persona se apartó del Señor, no regresó al Señor. Así que se trata, como dije, de que no voy a dejar, los pájaros van a volar en mi cabeza, como dice el dicho, pero yo no voy a permitir que hagan un nido en mi cabeza. El enemigo va a estar poniendo pensamientos continuamente, pero yo voy a estar rechazando continuamente esos pensamientos. Yo tengo un campo de batalla que se llama mi mente y que de mi mente va a pasar a mi corazón y yo voy a cuidar ese campo de batalla. Volvemos a recordar el texto con el cual comenzamos. Huye de las pasiones juveniles, huye de ellas, huye continuamente para que tu corazón esté limpio. No podemos dejar de hablar de José para terminar esta sección. José era un joven que no se debía a nadie, estaba solo en Egipto, fue vendido por sus hermanos, pudo haber estado rebelde, pudo haber dicho, Dios, mira lo que me hiciste, después que me diste unos sueños tan grandiosos de que yo iba a ser grande y poderoso en ti, mira, mis hermanos me vendieron, estoy aquí como esclavo, estoy en la casa de Potifar, sirviendo como un mayordomo aquí, cuando yo soy hijo de un príncipe de Dios, porque Israel significa príncipe de Dios, y mira dónde estoy. No, José podía hacer lo que quería, estaba libre, como dicen por ahí, suelto como gavete. Pero hermanos, él decidió servirle a Dios. Y la mujer de Potifar sabemos que se enamoró de él porque dice la escritura que José era un hombre guapo. Era un hombre que se veía atractivo para una mujer. Era joven, no se había casado, no tenía esposa, por lo tanto tenía pasiones de cualquier muchacho joven. Gloria al Señor. Y entiendo que esta mujer no debió de haber sido una mujer fea, porque la tentación estaba ahí, hermano, y no va a ser con una mujer fea. Sí, porque si es una mujer que usted dice, Dios mío, qué susto, pues eso no es tentación. Pero aquella mujer tenía que ser una mujer bonita, porque era una tentación. Sin embargo, la escritura me dice en Génesis 39:9, que él dice, no hay otro, le dice a la mujer de Potifar, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado, o sea, está hablando de su amo, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? O sea, pecar tomándote a ti sería un grande mal contra ese hombre, pero pecaría contra Dios. Y pecaría yo contra Dios. O sea, él no quería fallarle a Dios. Huyamos de la tentación. Tú puedes, yo puedo. Muchas veces no queremos y fallamos. Cuando el Señor pide a Pedro y le dice, cuando Satanás pide a Pedro para tentarlo, el Señor le advierte que iba a caer. No es porque el Señor quería que Pedro cayera, es porque lamentablemente Pedro iba a caer, porque decidió caer. Gloria al Señor. Pero la escritura nos dice que nosotros sí podemos huir de la tentación. Número 3, esta es la última. Aleluya.
obedezca la palabra de Dios para vivir una vida santa. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravilloso, hermanos, saber. Yo no sé si tú te sientes igual, pero saber que Dios habita en nosotros, hermanos, eso es una maravilla. Como ya hemos visto, el significado de santidad es sencillamente estar separado para Dios. Y es lo que haces con tu vida día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. Es ordenar tu conducta de acuerdo a la palabra de Dios y a la voz del Espíritu Santo. Si estás separado para Dios, vas a obedecer la palabra de Dios. No solamente algunas veces, sino todo el tiempo y todos los mandatos de acuerdo a la mejor habilidad que Dios te ha dado. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque te estás engañando ¿a quién? A ti mismo. El que te engañas eres tú. Mira, cuando nosotros leemos la Escritura tiene un poder maravilloso para mirarnos por dentro y saber qué cosas están mal en nosotros. Algunas veces a mí me ha pasado que cuando leo algo digo, yo he fallado en esto. Dios me está hablando. Entonces el Espíritu Santo coge esa palabra y nos redarguye a través de esa escritura. Por eso es tan importante que el creyente hable con Dios, lea la palabra y permita que el Espíritu Santo le dirija en ese proceso de santidad. Porque cuando nosotros empezamos a escudriñarnos, yo no sé, a los que hemos estado ahora en la casa, yo no me he aburrido en ningún momento, hermanos. Porque mi esposo y yo nunca tenemos tiempo de estar en la casa, siempre estamos en la calle, llegamos tarde del trabajo. Y muchas veces yo quería hacer cosas que no podía hacer. Yo tenía una gaveta que había que reprenderla. Gloria a Jesús. Así es que un día Pablo decidió limpiar el cuarto completo y yo me dediqué a esa gaveta de mi bureau o de mi coqueta en español. Y Pablo estuvo limpiando el cuarto y yo limpiando aquella gaveta. Yo he botado cosas de aquella gaveta que usted no tiene idea. O sea, usted cree que tiene las cosas bien en su casa y de momento encontró polvo donde usted no pensó que estaba. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo? Qué feo está esto. Y empezamos a hacer cosas y todos los días hay algo nuevo. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Todas las mañanas cuando nos levantamos hay algo nuevo. Hay algo que presentar delante del Señor y todas las noches cuando nos acostamos hay algo nuevo. Gloria al Señor. Así es que continuamente estamos escudriñando. Si estás viviendo separado para Dios y desconectado de las tinieblas, el mundo lo va a notar, hermanos. El mundo va a ver que eres diferente. Mucha gente que ha nacido de nuevo se desconecta nunca. Siempre están desconectados de Dios. Y nunca se han desconectado de sus viejos estilos. Hay gente que sigue igual. Que lo que era en el mundo, así mismo son. Con las mismas rebascadas, con las mismas actitudes. No hemos cambiado nada, hermanos. Y aunque muchas veces esas rebascadas nos salen a todos, pero no puede ser todo el tiempo. A mí siempre me llama la atención que aunque Pedro negó al maestro, ya era un hombre distinto. Aquella gente notó que él no hablaba como hablaba antes, que él hablaba como Jesús. Y mientras más cercanos nosotros estamos de Jesús, más nos vamos a parecer a Jesús. Más vamos a hablar como Jesús, más vamos a pensar como Jesús, más vamos a actuar como Jesús, más vamos a conocer la voluntad del Señor, más vamos a vivir una vida que agrada al Señor. Por eso es que es tan importante desconectarnos de nuestra pasada manera de vivir y vivir una vida de acuerdo a la palabra. Deja ya todo aquello que es pasado, aquella jaibería, aquella listería, aquella cosa así. Eres inteligente y Dios te va a dar una personalidad y tienes tu personalidad, pero sabes de lo que estoy hablando, de lo que huele a mundo, de eso te tienes que desligar. Nunca pasan tiempo oyendo la voz de Dios mucha gente, nunca pasa tiempo leyendo la palabra. Si oraron 5 minutos se cansaron y no insistieron
en hablar más con Dios. Hermanos, oblíguese. Yo algunas veces me arrodillo a orar y en estos días que no tengo niños pequeños, pero cuando yo tenía a Paola pequeña se trepaba hasta en el pelo mío. Y yo aprendí a orar con cualquier distracción. Lo que me sirve ahora, porque ahora tengo 2 nenes chiquitos en casa. Tengo el boxer, que es bastante grande, y tengo el chiquitín nuevo. Entonces yo estoy orando y ellos pasan y pelean por encima de mis pies y todo. Pero yo logro orar como quiera, hermano. Y ellos se asoman, me miran, como quien dice que ahora está ahí arrodillada. Y yo les digo, vamos, vamos, que estamos orando. Usted también póngase a orar. Gloria al Señor, como si me entendieran. Pero hermanos, seguimos ahí, hablando con el Señor independientemente. Mi familia sabe cuando yo estoy orando y me permiten ese espacio. Pablo hasta apaga la televisión cuando me ve orando, si está cercano a mí, o la baja para que yo pueda hacer lo propio. Paola, de la misma forma, cuando ve que estoy orando, entra y hace lo que tiene que hacer y me deja tranquila. Pero ese tiempo que yo separé para Dios es importante, hermanos, y hay que separar ese tiempo para el Señor, para escudriñar la Escritura, para tomar nota, para leerla y escudriñarla, hermanos, para sacar el beneficio de esa palabra y para poder vivir una vida que agrada al Señor. Porque cuando estamos en esa forma, el resultado es que va a ser visible y usted va a caminar en una verdadera libertad espiritual, hermanos. Y su vida va a cambiar y va a tener una seguridad que nunca antes había tenido. Así que cuando lo que sucede en tu vida espiritualmente, adentro, es maravilloso, por fuera se va a notar en tu fruto de conducta diaria. Dios nos lo proveyó cuando lo envió a Jesucristo para salvarnos. Así que tú puedes caminar en santidad y yo puedo caminar en santidad. Los creyentes no tenemos un modelo en la sociedad para seguir. Por eso es que Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero nosotros no somos así. Concluimos, cuando te desconectas del mundo y sus deseos, cuando huyes de la tentación y cuando obedeces la palabra de Dios, estarás viviendo una vida santa, motivada por el amor de Dios. La santidad no surge de forma espontánea, requiere la voluntad nuestra y la entrega para que Dios la haga florecer en nosotros. Que Dios añada bendición a tu vida en esta ya tarde. Comenzamos casi a las 11:30, llevamos casi una hora disertando aquí, pero damos gracias al Señor porque te has podido mantener con nosotros ahí. Lo vamos a pasar por YouTube para los que no lo tienen, pero vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, en esta hora estamos en oración con todos nuestros hermanos que están con nosotros en vivo a través de Facebook, Señor. Te pido que nos ayudes en este encierro que tenemos. Te pido que nos dirijas en todo lo que nosotros hagamos, que cada hermano se pueda mantener tranquilo en su casa. Echa fuera toda ansiedad que esta cuarentena pueda producir en algunos. Echa fuera toda inestabilidad que puede producir en algunos, Señor. Permite que tu paz inunde los corazones de mis hermanos en este momento. Permite que tu gozo sea sobre nosotros. Y permite que en este tiempo que nos has dado, Señor, para estar a solas contigo y con nuestra familia, podamos amar a nuestra familia como nunca antes. Podamos compartir entre nosotros como nunca antes, Señor. Que nos podamos, Señor, descubrir de forma maravillosa. Pero además de eso, que podamos descubrirte a ti de una forma maravillosa. Que aprovechemos el tiempo, no para estar todo el tiempo en la televisión o en los chats, o en las cosas que tenemos, o en los videos, o en lo que nos gusta hacer, sino para separar de ese tiempo un tiempo razonable para Dios, para que podamos ver al Señor en nuestras vidas, para que podamos conocer a Dios más profundamente y para que Dios se haga santo cada vez más en nuestras vidas, nos santifique por completo, hermanos,
y que se note en nuestra conducta, que cuando nos reunamos aquí, todos hayamos cambiado de tal forma que cuando estemos en esta congregación, hermanos, el poder de Dios se deje sentir de una forma maravillosa, las vidas sean sanadas, los enfermos sean sanados totalmente y los que no conocen al Señor sean tocados. Si tú no conoces a Cristo, te hago el llamado para que entregues tu corazón al Señor. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y cuando habla de muerte no es solamente una muerte física, sino una muerte eterna. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dios te amó tanto que entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados en la cruz y salvarnos totalmente, hermanos. Estamos cubiertos por la sangre del Señor. Te invito para que lo recibas en tu corazón. Dile a Jesús en esta hora: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, ven a morar a mi corazón a través de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas a levantar a la iglesia yo pueda irme contigo, o para cuando yo parta de este mundo pueda estar en tu presencia. Si lo has creído, si has orado, ha sido hecho. Que Dios te bendiga. Esta es tu pastora Marí Villanueva desde el templo de la iglesia misionera Camino de Santidad. Dios te bendiga. Amén.